hermanos, entonces voy a invitarles a orar por nuestra iglesia y vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta segunda parte del discipulado, que hoy entramos en una segunda etapa, y pedirle al Señor que nos guíe a estar dispuestos para aplicar su palabra. Amén. Entonces el Señor nos guía a todos a estar dispuestos para que apliquemos su palabra. Primero vamos a hablar por lo del COVID y luego por lo que les acabé de decir. Señor, en este momento nos acercamos delante de tu santa presencia. Gracias, mi Rey y mi Señor Jesucristo. Padre, sabemos que tú tienes todas las cosas bajo tu cuidado y tu control. Y en esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti. Primero, pidiéndote perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados personales y también te pedimos misericordia por los pecados de otros, Señor, los pecados del mundo, de nuestra nación. Ten misericordia por el avance de la inmoralidad, de la maldad, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de la iglesia cuando no somos obedientes, Señor. Y ahora, Padre Celestial, yo quiero pedirte, Padre Celestial, que nos guardes como iglesia del COVID-19, de enfermedad, de aflicción, según tu voluntad, Señor. Porque también nos sujetamos a tu perfecta voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga tu perfecta voluntad. Padre, en esta tarde, Señor, entregamos la vida de las familias de la iglesia para que nos guardes, para que nos guíes a seguirte, para que no nos dejemos distraer por el mundo y sus afanes y sus placeres y sus atractivos ofrecimientos, Señor Jesús, sino que podamos mirar a Cristo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta noche, Padre Celestial, queremos pedirte eso. También, Padre, yo quiero pedirte por la iglesia, por los niños, por los jóvenes, por nosotros los adultos, para que nos guíes llenos de tu Espíritu Santo a aplicar estos estudios bíblicos, Señor. Pedimos por esta segunda etapa que hoy empieza, que demanda mayor compromiso, demanda mayor disposición y no solamente leer, sino que nos demanda activar nuestra vida de comisión, Señor. Oh Padre, dirígenos a vivir el Evangelio, dirígenos a vivir la gran comisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, qué lindo estar con ustedes. Qué bueno estar con ustedes en esta tarde. Y os les decía que hoy vamos a empezar una segunda etapa, porque el material que estamos estudiando trata sobre el evangelismo y sobre el discipulado. Ya hemos visto cerca de 5 sesiones, pero desde que empezamos, ya no me acuerdo la fecha. Yo voy a ponerles aquí más o menos la fecha en mis archivos. A ver si aparece. Desde febrero empezamos, 4 de febrero más o menos empezamos. Y bueno, yo estoy contento porque hemos ido creciendo, nuestra perspectiva del evangelismo se ha ido refinando, pero no quiero que nos quedemos solamente en la teoría. Y esa segunda etapa, yo sé que a muchos les va a gustar porque es la etapa práctica de lo que es el discipulado. Entonces, por ejemplo, estamos evangelizando a alguien, un amigo, un vecino, o en el caso de, voy a poner por ejemplo a Lady, un buen ejemplo, está llevando a Nidia. Entonces la has contactado con nosotros, Nidia se está congregando virtualmente, ya el domingo fue. Ahora, yo quiero enseñarles a ustedes, también a mi hermana Nelly Camargo, que ha llevado a la señora Claudia hace rato, también a Liz, que ha contactado a Ángela, y Luz Ángela está con nosotros en esta tarde en el discipulado también, eso me da alegría, porque significa que la iglesia está creciendo. Pero la segunda parte es la parte del discipulado, y es la parte tal vez que más inquietud nos genera. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Va a llevar la persona a la iglesia, que el pastor la salude, que empiece a congregarse, que empiece a integrarse en la congregación.
y eso está bien, pero ¿qué más puedo hacer yo como discípulo de Cristo? Ahora, lo que vamos a ver aplica no solamente para las personas que estamos evangelizando continuamente a lo largo del año, que ustedes ya tienen una listica, y quiero pedirles el favor de que me envíen esa lista por WhatsApp para estar orando. Vamos a estar orando por esas personas en las siguientes reuniones. ¿Listo? Las que sea 1, 2, 3 o 10 o 20 que ustedes que conozcan del Señor Jesucristo. Empezar a establecer un contacto con ellos amigable, sincero, auténtico. Empezar a evangelizar con inteligencia, ¿sí? Con sabiduría, preparándonos para presentar el Evangelio. Pero digamos que una de estas personas que está en oración, que hace parte de nuestra lista, o de pronto alguien desconocido que llegue a la congregación. Ustedes saben que ahora es muy difícil que personas nuevas lleguen a la iglesia como antes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la inscripción previa por todo el asunto del protocolo de bioseguridad. Entonces, es difícil que una persona, de pronto han llegado, se han asomado, pero no pueden entrar como quisiéramos, como era antes, lamentablemente. Pero pensemos y no sabemos qué hacer. El pastor tiene una fuerza limitada, un alcance limitado, y yo estoy en la semana aconsejando, preparando los estudios, haciendo 2 discipulados, llamadas a los hermanos. Entonces, obviamente no lo puedo hacer todo. Por eso es que Efesios 4 dice que nosotros los pastores y los líderes fuimos puestos para capacitar a los santos, para que los santos, que somos la iglesia, hagamos la obra del ministerio. Así que, iglesia, yo quiero que usted y yo hagamos la obra del ministerio, que hagamos el sacrificio, que paguemos el precio, que saquemos tiempo para discipular y cumplamos juntos la obra del ministerio, la gran comisión que nos dejó el Señor. Amén. ¿Alguien quiere decir algo antes de continuar sobre esta segunda etapa que ya tiene que ver con el proceso de discipulado? Puede habilitar su micrófono, por supuesto. Bien, así que tan silenciosos mis hermanos, eso me gusta. Quiere decir que están recibiendo la palabra. Vamos a entrar de una vez con las imágenes. Voy a intentar hacer otra cosa con las imágenes. Entonces, listo, debe ser acá. Bien, ir y hacer discípulos. Ese es el taller que nosotros estamos viendo. Ir y hacer discípulos. Y vamos a ver la paternidad espiritual como proceso de seguimiento. Bien, entonces, paternidad espiritual. Y no me sirvió lo que intenté poner, se corrió muy rápido la diapositiva. Luego organizaremos. Voy a volver a la antigua. ¿Listo? Quiero mostrarles lo que vamos a ver en esta tarde. Recuerda que el tema central es id y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Nuestra visión como iglesia tiene que ver con eso también, con hacer discípulos para que estén firmes en Cristo. La paternidad espiritual, hoy vamos a empezar a hablar de este concepto de paternidad espiritual, y vamos a empezar a hablar de una parte que se llama el proceso de seguimiento. Paternidad espiritual y proceso de seguimiento. Este concepto de paternidad espiritual, ahorita contemporáneamente ha venido discutiéndose. Hay hermanos que le ponen peros a todo y es bueno que nosotros estudiemos si esto es bíblico, tiene un trasfondo, un contexto, un sustrato, un fundamento bíblico. Pero hay hermanos que dicen no hay padres espirituales, esto no es bíblico. He escuchado a algunos pastores que han dicho ese tema de que la paternidad espiritual, que ese no es un tema bíblico, pero yo sí encuentro en la palabra del Señor que hay un mentoreo, que es un concepto también posmoderno, o un discipulador, alguien que se encarga con amor, no obligado, no presionado, no manipulado, no dirigido por el temor, ni dirigido por los números, ni por la competencia, ni por compararnos con nadie más, como en el evangelismo. ¿Qué nos motiva en el evangelismo? El amor de Cristo nos motiva.
Así que alguien que está encargado, que asume ese precio de sacrificio, va a dirigir a otra persona para que crezca y sea como Cristo. O sea que eso es discipulado y eso es paternidad espiritual. A muchos de nosotros nos suena ya el concepto, nos suena la idea, yo quiero que lo refinemos un poquitico, que lo apliquemos mucho más en nuestro contexto de iglesia local. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Si tiene alguna pregunta, por favor, mi hermano, mi hermana, pueden habilitar sus micrófonos. Nada, voy a darles unos segunditos. Pregunta, pregunta, pregunta. Como el padre Abraham que tuvo muchos hijos, así padres espirituales. Amén. Yo sé por qué lo digo. Ese chiste, hermano, lo vamos a tener ahí en el tintero. Esdras, levantó la mano. Esdras, hermano, amado. Gracias. Pues más que una pregunta es como es un comentario complementando lo que el pastor dice respecto a que algunas personas pueden decir que no es tan bíblico, llamémoslo así, mencionar un tema de paternidad. Pero Pablo a su discípulo Amén. Timoteo, él le llamaba a mi hijo Timoteo, ¿sí? Amén. Y obviamente que no es una paternidad en un sentido de superioridad, decir, este es mi hijo espiritual, ¿cierto? Él está aprendiendo de mí, lo estoy formando, como Sí, con sí, sí. cierto orgullo, ¿no? Sino es una paternidad fraternal, una paternidad de cariño de alguien que quiere cuidar a otra persona que espiritualmente es como un niño porque necesita ir creciendo, ir de la manito hasta cierta edad hasta que tenga cierta madurez y dándole cierto alimento. Sí, entonces es ese tipo de paternidad que es bien bonita, o es porque sencillamente mm, encuentra como, no le dé la importancia o la relevancia Amén. de tener, hacer un discipulado efectivo. Amén. Amén. Gracias, Esdras, por el respaldo. De verdad, hermanos, es triste que hoy encontremos que la iglesia se ponga a pelear por asuntos que son secundarios, ¿cierto? Asuntos que son secundarios. Así que, como dice Esdras, encontramos esto en la iglesia. Hermano Elkin, disculpe, no me ha visto su mano levantada. ¿Puede hablar? Les voy a pedir el favor que sean breves por razones de tiempo. ¿Listo? Señor, yo pienso que también es bueno encontrar sí, la paternidad espiritual, pero evitar que se vuelva rivalidad, como estaba sucediendo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, que empezaron, ay, no, que yo soy de tal y que yo soy de tal. No, 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 yo pienso que, como les decía Pablo, somos de Jesucristo. Pero entonces sí tener como lo hacía Pablo con sus discípulos, que los llevaba bien encaminados y los veía como hijos, pero evitar que como tal los discípulos hagan como una rivalidad. Sí, hermano, sí. ¿Quién tiene más discípulos? ¿Quién tiene menos? ¿Quién cuida más? ¿Quién visita más? ¿Quién ha hecho más obras de misericordia? ¿Quién lo bautizó a usted? ¿Quién lo llevó al Evangelio? Como decía Esdras, y estoy de acuerdo con mi hermano Elkin también, no debe ser un asunto de rivalidad ni orgullo. Por supuesto, si nos dicen, ¿a cuántos has ganado este año? ¿A cuántos has discipulado este año? Obviamente, vamos a decir, mira, el Señor me ha permitido hacer esto, esto y esto, pero para la gloria del Señor, aún sin necesidad de decir para la gloria de Dios, porque eso a veces es un orgullo disfrazado, en ocasiones, es un orgullo disfrazado de falsa espiritualidad. Quiero que sigamos adelante. Mi hermana Blanquita, díganos brevemente lo que opina, hermana Blanquita Capazán. Rápidamente, hermana Blanca. Yo digo que pues muy importante que uno cuente con padres espiritual. Aparte de las rivalidades, es por lo que uno tenga en su corazón hacia ese padre o esa madre espiritual. Amén, O sea, gracias, sin hermano. mirar las rivalidades de las demás iglesias, sino lo que uno tiene en su corazón y cuenta con ese padre o con esa madre espiritual en la confianza, digamos, en la necesidad que uno tiene de confiar en ellos, en ese padre espiritual, para Amén. poder
decirle de lo que uno disciplina o habla con los demás y le hablas como papá, mejor dicho, pero espiritual, sin rivalidades, pienso yo. Amén, hermana. Claro que sí. Recuerda, hermanos, que uno de los daños que nos podemos hacer a nosotros mismos, personalmente, y que también podemos hacer a la iglesia, es empezar a compararnos con otros. Ajá. Es bueno tener modelos a seguir, es bueno tener ejemplos, pero una cosa es yo compararme con otra persona. Y lo hemos analizado bastante en este tema del evangelismo. Cada uno es auténtico, cada uno tiene su forma dada por Dios para evangelizar y para discipular. Que en una iglesia tienen unas estrategias, unos modelos distintos de evangelizar y discipular, todo eso es respetable y también podemos tomar, beber de ellos para adaptarlos a nuestro contexto particular. E inclusive en la iglesia no somos iguales y ustedes los que tienen habilitadas las cámaras se dan cuenta que no somos iguales, tenemos camisetas distintas, nuestra personalidad de por sí es distinta, nuestro carisma y carácter es distinto, así que no hay dos padres iguales. Y eso es importantísimo. Cuando hablamos de crianza, cada uno de ustedes cría a sus hijos en el temor del Señor, pero cada uno cría a sus hijos de una forma distinta porque somos diversos. Pero los criamos en el temor del Señor basados en los principios de la palabra de Dios. Voy a proyectarles, hermanos, los principios, perdónenme, el objetivo de la charla de hoy, o que tengo presupuestada para hoy y de hoy en 8 días, es identificar el porqué, que ya hemos ido hablando un poco de esto. Identificar el porqué del seguimiento y la afirmación en la fe de los nuevos creyentes. Dos cosas muy importantes acá. Quiero que usted lea allí en su pantalla y por qué del seguimiento, el propósito. Pero no solo seguimiento, sino como decía Esdras, la afirmación en la fe de los nuevos cristianos. Se los digo por experiencia pastoral en estos 15 años que llevo dirigiéndolos a ustedes como mi rebaño mi rebaño y que tengo que darle cuentas al Señor Jesucristo, pero son mi rebaño, los amo mucho como mi rebaño, aún a los nuevos, los amo en el Señor Jesucristo, porque lo que yo quiero no solamente que sea un seguimiento de lo siguiente, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué faltó? O ayudarle solamente socialmente, hacerle asistencia social en un mercado, sino que nuestro deseo y la meta que el Señor Jesús dice en Mateo 28, 19 es enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, seguimiento no es solamente lo que tiene que ver con llamadas, visitas, no, tiene que ver con eso solamente. Eso es parte del seguimiento y del discipulado. El discipulado tiene que ver con la afirmación en la fe de los nuevos creyentes, de los nuevos cristianos, que es bíblico. Lo vamos a ir viendo en la clase de hoy, la siguiente también. La afirmación en la fe, es decir, queremos que la persona madure y que madure tanto que Cristo sea su primer lugar y eso se demuestre en su congregación, asistiendo a la iglesia, participando en la iglesia, sirviendo en la iglesia y luego evangelizando y haciendo discípulos, pero que se afirme, que se establezca o que se confirme en la fe. Así que nuestra meta debe ser esa. Nuestra meta no debe ser otra, sino que las personas no solamente asistan, sino que las personas conozcan a Jesucristo y se afirmen doctrinalmente y se afirmen en la comunidad cristiana. Amén. Esto es importantísimo porque en años pasados, recuerde que es ensayo y error, a mí el fracaso me gusta porque me permite decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? En años pasados hemos hecho esto, discipulados, clases, hemos recibido a las personas nuevas, por un tiempo mientras nos da nuestra capacidad pastoral, los hemos llamado. Mientras usted, de pronto algunos de ustedes, no todos están de brazos cruzados o de pronto quieren servir, pero no tienen las herramientas para servir en la iglesia o para discipular a otro. Así que queremos que los creyentes se afirmen. Amén. Seguimos adelante. Ahora, la frase del día. Los retos, perdonen. Busque en su Biblia, primera a los Tesalonicenses 2, 7 al 8. Primera a los Tesalonicenses 2, 7 al 8. Yo aquí lo estoy buscando también.
A propósito, les recomiendo, si están viendo las predicaciones del pastor David Ormachea sobre tesalonicenses que recién están empezando, es muy bueno para ver el contexto de la iglesia. Pablo amaba mucho esta iglesia en Tesalónica. Y los versículos 7 al 8, perdóname, estoy aquí equivocado. Dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, la nana. La nana o la abuelita, esa que cuida, que cría a los hijos. Entonces, nuestra disposición de corazón debe ser esa. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Luego dice Pablo: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo sé que está largo el versículo para memorizar, entonces vamos a hacer una cosa, solamente vamos a memorizar el versículo 7. Primera Tesalonicenses 2, 7. ¿Qué dice? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso muestra que la motivación de los discípulos, de Pablo, de Silas, de Timoteo, la motivación no era decir que tengo una iglesia bíblica. Su motivación no era decir mi iglesia es de avivamiento. Su motivación no era decir tengo miles y miles de seguidores en Facebook. Su motivación era el amor. Y cuando ellos evangelizaron a estos judíos y otros griegos, porque primero llegaban a la sinagoga y luego evangelizaban en toda la ciudad, hacían gran alboroto en la ciudad, su motivación era el amor por Cristo. Pero luego ese amor por Cristo se transformaba en amor profundo por los discípulos, por la gente. Por eso dice Pablo: fuimos tiernos entre ustedes, como la nana, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es tremendo. Y esa debe ser una de nuestras metas. Esa es nuestra tarea para la próxima semana. ¿Listo? Memorizar Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y ahora sí, la frase del día o el pensamiento principal. Yo sé que ustedes acá me acompañan, tal vez Ángela, tú nos acompañas y te felicito por eso, porque Ángela conoce del Señor desde adolescente y ha sido miembro de iglesias. Y Ángela hoy está participando en nuestra iglesia y está siendo discipulada. Por su trabajo no hemos podido tener más discipulados, pero hemos tenido consejería y discipulado con Ángela. Ángela conoce del Señor. Voy a decir una de las personas nuevas. Pero ustedes, pues pienso en Yesenia, pienso en mi hermana Blanquita, que la conozco desde que yo era adolescente. Mi hermana Blanquita, ella tenía su negocio de venta de comidas rápidas al frente del templo. Ya somos viejos. Pero una cosa es que somos viejos, yo me incluyo allí, yo somos viejos en el Evangelio y maduros. Nuestra meta debe ser la madurez. Y los creyentes maduros es el pensamiento principal. Escuche bien y piense yo en qué nivel estoy. Porque hay creyentes maduros e inmaduros. Los creyentes maduros, y yo estoy en ese grupo, debemos cuidar a los nuevos creyentes o a los creyentes inmaduros en su crecimiento y perseverancia cristiana. Ese es nuestro pensamiento principal. Si hay algo que no se le debe olvidar de esta clase, es los creyentes maduros debemos cuidar a los nuevos en su crecimiento y perseverancia cristiana. ¿Me entienden, hermanos? ¿Alguno de ustedes quiere darme una opinión respecto a esta frase principal que nos guía en estas clases? Los creyentes maduros debemos cuidar a los nuevos en su crecimiento y perseverancia cristiana. ¿Quién levanta la manito? ¿Quién habilita su micrófono, su cámara y nos da su opinión concisa, breve?
Liz, gracias Liz. Bueno, sí, yo pienso que es con relación a que los creyentes maduros deben cuidar a los nuevos. Es no solo de pronto lo que se enfatiza en decir yo traigo, yo llevo una, dos, tres personas, sino también de pronto en medio de la semana o en el día, poder de pronto estar pendiente de esa persona, cómo está, cómo se siente, qué ha sucedido, orar por ella, acompañarle en situaciones difíciles, aún en medio de situaciones también económicas, poder ayudar, o sea, poder bendecir a esa persona de muchas formas. Amén. No solamente la llevo y el pastor se encarga y pues de alguna manera agradecerle al pastor también el tema que he tenido pues, con Ángela, con su, de pronto la consejería y todo este tema, también no es por darme aquí propaganda, pero he estado muy pendiente de ella y ella puede decir eso, que sí que ha sido así, he podido estar hablando con ella, he podido estar mandando mensajes, preguntándole cómo está. Eso hace parte del seguimiento que hay que hacer. Y en nuestro secreto o en nuestra situación ya personal con Dios, orar por ellos para que de alguna manera siga creciendo ese amor y ese deseo de conocer del Señor y poder continuar. Amén, gracias Liz. Es por eso que este año estamos viendo discipulado, luego vamos a ver doctrina, porque usted como o al inmaduro debe guiarle en la palabra del Señor. Y algunos de ustedes no saben ni dónde queda el libro de Ezequías. Busquen ahí en su Biblia el libro de Ezequías, ¿verdad? Espero que no lo estén buscando porque no existe, hermano. El rey Ezequías sí aparece en los libros de Reyes, en Isaías, pero obviamente, hermanos, nosotros por eso lo segundo que sigue después de terminar todo este gran tema discipulado es doctrina. Y lo tercero que yo deseo es que usted se anime a capacitarse en el seminario bíblico de la iglesia y por supuesto también deseo enseñarles a ustedes consejería, porque ustedes conocen de primera mano las necesidades espirituales de las personas que ustedes llevan a la iglesia, no solamente económicas, que les decía que es muy bueno, las necesidades económicas, pero también ustedes llegan a conocer las necesidades espirituales y ustedes por medio de la palabra de Dios tienen que guiar a esas personas a que abran su corazón y sean encaminadas para madurar y ser como Cristo, que es una de las metas de la consejería. La meta de la consejería no es que la gente se sienta bien consigo misma, sino la meta de la consejería es que la gente madure en su carácter como Cristo. Entonces, ese es mi plan, llevarlos a ustedes a eso para que ustedes sean robustos y puedan discipular a personas a las que ustedes traen a la iglesia y tengamos ese ciclo de crecimiento en la iglesia. Amén. Gracias, Liz. Ya nos quedan como 5 minutos, perdón. Y voy a proyectarles acá, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Listo. Primer punto, apenas llegamos a eso. La necesidad de padres espirituales. La necesidad de padres espirituales. Quiero leerles una historia. Voy a intentar aquí hacerlo dramatizado y todo el asunto. No está el hermano que dice Marcos y Raquel, el hermano Philip. Pero voy a resumirle la historia para que alcancemos a entender el principio detrás de ella. Pensemos en dos jóvenes de la iglesia, se conocen, se hacen novios, reciben el curso prematrimonial, quieren casarse, ambos son servidores, discípulos de la iglesia, el asunto, se casan, hacemos la ceremonia y todo el asunto chévere. Después de un tiempo de casarse, la chica queda embarazada. Entonces, obviamente pasan unos meses y ella empieza a engordarse más, el bebé empieza a crecer dentro de su útero. Bien chévere, hermoso, que ver las chicas, las mujeres casadas embarazadas. Entonces, salió de su trabajo, ya llegó el día del parto, los 9 meses, su esposo nervioso, todo el asunto. Hermanos, ustedes saben eso más que yo, sí, los dolores de parto. Y entonces se van al hospital, están con el médico, nace el niño y bueno, nació el bebé. Ellos se felicitaron, se abrazaron, lloraron juntos, ¿sí? Ven su hijo y dicen, ¡ay, tan lindo nuestro hijo, hermoso! Y
Finalmente, lo que hacen ellos es dejarlo en el hospital y el esposo le dice a la esposa, bien, hemos hecho nuestra parte, el bebé goza de buena salud y le va a ir bien en la vida. Y la chica dice, claro, mi amor, así es. Y cogen sus maletas y dejan al bebé en el hospital pensando que Dios va a hacer cosas grandes para él. ¿Cómo le parece el final de la historia? Muy Todo lo hermoso. que sufrieron, vivieron. ¿Verdad que es incoherente? Sí, nos muestra una historia de amor y todo el asunto. Y muchos considerarían que estos padres no tienen corazón ni sentimientos, o que son ignorantes, o personas que nunca quisieron tener hijos. Es difícil creer que haya padres capaces de abandonar a un bebé indefenso. Ahora pasemos esto a la realidad. Tristemente, hermanos, en nuestra realidad colombiana, no solo colombiana, sino en el mundo también, tristemente, hay personas que han abandonado a sus hijos. En las películas, cuando vemos que hay un bebé en una canasta llorando, eso es verdad. Pero lamentablemente, al pasar esto a la vida de la iglesia, a nosotros, a mí como pastor, pero a nosotros como iglesia nos ha pasado igual, ¿sí? Obviamente, es porque muchas veces no tenemos la capacidad, la capacitación, conocimiento bíblico para hacerlo, pero otras veces es porque suponemos que llevamos una persona a la iglesia, le decimos al pastor, pastor, mire, te presento a esta persona, es mi mejor amigo y ha recibido a Cristo Jesús, encárguese de él. Después la persona viene bien, después de unos meses se va y le decimos al pastor, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió esa persona? Usted dejó de llamarla. Por eso quiero que pensemos en la paternidad espiritual, porque el crecimiento en discipulado es una responsabilidad de todos, pero acuérdese de Jetro y Moisés, que Jetro le dice a Moisés, Moisés, tú estás llevando este pueblo, esta carga tú solo, no podrás, te fatigarás, hay cosas que no podrás hacer. Pon gente de 50, 100, 1000 personas que manejen los asuntos difíciles y los asuntos graves, manéjalos tú, Moisés. Y así es, iglesia. Cuando ustedes llevan una persona o cuando viene una persona nueva, ya sea en Facebook, ya sea al templo físico, cuando viene una persona nueva, todos, desde mi posición como pastor, pero también desde su posición como oveja, como miembro de la iglesia, todos, delante de Dios, somos responsables de la madurez y del crecimiento de esta persona. Amén. Entonces, por eso hablamos de la necesidad de entender apropiadamente la paternidad espiritual. Por eso, el versículo para memorizar que dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dígale, Señor, que ese versículo sea una realidad en mi vida. Porque se puede saber mucha teología. Usted puede tener muchos años en la iglesia. Usted puede ser un buen servidor. Pero tenemos que aprender a ser padres. Mire, yo no sé mucho de paternidad y mi esposa no sabe mucho de maternidad. Todavía seguimos aprendiendo, comprando libros. Mi esposa ahorita está estudiando un libro sobre la paternidad. Luego lo vamos a estudiar los dos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos un hijo y tenemos principios, unas bases cristianas para educar a nuestro hijo, y aunque previo al nacimiento de Gabriel, nosotros leímos un libro sobre entrenamiento infantil y hemos visto videos en internet, todavía hay muchas cosas que nosotros no sabemos en la práctica de la crianza y la paternidad física con Gabrielito. Si es así en la vida física, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender y aplicar cada día la paternidad espiritual? Así que los padres desempeñan la función más importante en el crecimiento del recién nacido y lo mismo es desde una perspectiva espiritual. Por eso es que cuando una señora, una mujer da a luz en esta nueva legalidad colombiana, por decirlo de esta manera,
Cuando una mujer da luz, le dan unos 4 meses ahora, ¿cierto? Para que esté con su hijo. Al papá también le dan, no sé, la cuestión de los días de José. Y los primeros años de la vida del niño son los más importantes. Apliquemos eso a la vida espiritual. Los primeros años en la formación espiritual de un nuevo discípulo son los más importantes. Les invito a orar, hermanos, ¿les parece? Dejándoles esa espinita sembrada y que Dios nos guíe. Ahorita a las 7, si quieren participar, tengo una invitación de la Iglesia del Danubio para hablar del tema del matrimonio. Si quieren acompañarme ahí por Facebook, lo pueden hacer. Pero ahorita vamos a cerrar nuestro discipulado. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos nos dirijas a ser padres espirituales, a asumir esa responsabilidad con amor, de capacitar y de afirmar en la fe a los nuevos creyentes. En nombre de Cristo, amén.